Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión voy a estar hablando de las reglas generales de acentuación. Comenzaré con palabras, seguiré con sílabas, sílabas átonas, tónicas, acento ortográfico y prosódico, posición de la sílaba en la palabra, tipo de palabras según su acentuación y reglas generales de acentuación. Antes de hablar de acentuación, tengo que hablar de palabra y sílaba. Las palabras son unidades mínimas de la comunicación, es decir, elementos del lenguaje que permiten emitir un mensaje. ¿Sí? Si yo ordeno varias palabritas, voy a poder emitir una oración, un enunciado, con el cual me voy a estar comunicando con otras personas. Tienen significado propio y pueden estar formadas por una o varias sílabas. Palabra casa, palabra cantar, sol y profesor. Como dije anteriormente, las palabras pueden estar formadas por una o varias sílabas. ¿Qué son las sílabas o qué es una sílaba? Es el sonido o conjunto de sonidos que se pronuncian en una sola emisión de voz. Por ejemplo, en la palabra casa, yo tengo dos sonidos, por ejemplo, que se pronuncian en una sola emisión. Por ejemplo, K, ahí tengo el sonido de la consonante C más el sonido de la vocal A. Y lo pronuncio en una sola emisión de voz. Sa es otra sílaba, podemos decir, y está formado por dos sonidos distintos, la S más el sonido de la A. Ahora bien, la palabra casa decimos que está formada por dos sílabas, ca, sa. La palabra cantar está formada por dos sílabas, can, tar. La palabra sol está formada por una sola sílaba, digo, sol. La palabra profesor por tres sílabas, profesor. Cada sílaba tiene al menos una vocal que es su núcleo, o puede estar formada por una vocal, sin necesidad de consonante. Por ejemplo, la palabra azul, que no está escrita aquí, azul, está formada por una sílaba, por dos sílabas, perdón. Azul. A es una sola sílaba que está formada por una vocal y es núcleo, y sul es la otra sílaba. Ahora bien, vamos a las palabras que tengo de ejemplo. Casa, casa, dos sílabas. Si observamos bien la primera sílaba en la palabra casa, digo K. Está formada por una consonante más una vocal que es el núcleo. La palabra cantar también está formada por dos sílabas, can y tar. Ambas sílabas están formadas por dos consonantes. La primera sílaba, can, está formada por la vocal C más la consonante N y tiene como núcleo la vocal A. La sílaba tar está formada por dos consonantes y una vocal, que es el núcleo. La palabra sol es una sola sílaba, está formada por dos consonantes y una vocal. Todas las palabritas estas tienen en común que tienen como núcleo una vocal. ¿Sí? Puedo tener una consonante, dos consonantes, tres consonantes, pero siempre el núcleo va a ser una vocal. En el español, pero todas las palabras tienen dos tipos de sílabas. Sílabas átonas y sílaba tónica. Sílaba átona es la menor fuerza o la menor intensidad o el menor golpe de voz que le doy a determinadas sílabas. ¿Sí? Se las pronuncio más despacio que la otra. Si nos fijamos en la palabra casa, donde yo bajo la voz es en la última sílaba. Sa. Digo ka, sa. Bajo la voz. La palabra cantar pasa lo mismo. Cantar. O sea que la sílaba que pronuncio más débil o más despacio es can. Profesor. Si bien está formado por tres sílabas, hay dos sílabas que se pronuncian más bajo que la otra. ¿Sí? Pro y fe se pronuncian con menor intensidad que sor. ¿Por qué decimos que menor intensidad? ¿Cuáles son las sílabas cómo se llaman esas sílabas que se pronuncian con mayor fuerza? Se llaman sílabas tónicas. Esta sílaba se pronuncia con mayor fuerza, con mayor intensidad. Podemos decir, es donde yo doy el mayor golpe de voz.
en una palabra. Por ejemplo, retomando los anteriores, la palabra casa, yo levanto la voz o golpeo más la sílaba K. En la palabra cantar pasa lo mismo, yo levanto la voz en tar, cantar, no digo cantar, digo cantar. La palabra profesor, levanto la voz o la pronuncio con mayor fuerza o más gritada, como ustedes quieren decir, la última sílaba que es sor. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Primero, que la sílaba átona se pronuncia con menor intensidad y la sílaba tónica se pronuncia con mayor intensidad. Otra diferencia es la cantidad. Yo puedo tener una sílaba átona, dos, tres, etcétera, varias, ¿sí? Y sílaba tónica tengo una sola. Y es importante reconocerla para poder determinar el tipo de palabra que tenemos. El español, ¿sí? O en el español, las palabras tienen, siempre, siempre, siempre van a tener un acento prosódico. Y algunas veces acento ortográfico. Esto va a depender de la regla, de una regla que voy a mencionar luego. ¿Por qué digo que siempre tiene un acento prosódico? Porque la sílaba tónica es la sílaba que se pronuncia con mayor fuerza, es donde yo doy el golpe de voz, es por eso digo énfasis o fuerza con el que se pronuncia la sílaba tónica, ¿sí? Y este solo se va a dar en la sílaba tónica, que es una sola, como dijimos anteriormente. Es donde yo doy el golpe de voz o levanto la voz, profesor, cantar, casa. Fíjense que pronuncio más fuerte una sílaba, ¿sí? Algunas veces tiene acento ortográfico. ¿Qué será esto? Es la tilde, es la marquita que yo le pongo arriba a algunas palabras, en la vocal de algunas palabras, ¿sí? Y esta siempre va a coincidir con la sílaba tónica. No la puedo poner en diferente lugar. Siempre va a estar, donde esté la sílaba tónica, va a estar la tilde dependiendo de las reglas, ¿sí? Por ejemplo, la palabra canción, si nos fijamos la sílaba, en la última sílaba, que es sion, arriba de la O tengo una tilde, tengo una marquita gráfica. La palabra cantar, si nos fijamos en la última sílaba, no tiene tilde, porque dije que algunas veces va a estar el acento ortográfico y otras veces no. La palabra cárcel, si observamos la sílaba car de la palabra, tengo una marquita gráfica en la A. Bien, antes de determinar ¿sí? si llevan o no tilde, cuándo llevan acento ortográfico o no, conviene saber la posición que ocupan las sílabas en las palabras y cómo voy a empezar a contar esas sílabas, porque no puedo empezar de cualquier manera. Entonces, siempre hay un orden, ¿sí? Yo voy a empezar siempre a contar de derecha a izquierda, es decir, desde la última sílaba hacia la primera, ¿sí? Solo que voy a decir que mi primera sílaba sea la última, es decir, última sílaba, la sílaba que voy a contar en segundo lugar va a ser la penúltima, la sílaba que voy a contar en tercer lugar va a ser la antepenúltima, y todas las otras, desde la cuarta en adelante, van a ser anterior a la antepenúltima. Entonces digo, última, última, penúltima, antepenúltima, anterior a la antepenúltima sílaba. ¿Está? Ahora bien, según la sílaba tónica, según donde yo tenga la sílaba tónica o la sílaba que se pronuncia con mayor fuerza, voy a tener diferentes tipos de palabras. Tener aguda, grave, esdrújula y sobreesdrújula. ¿Cuándo son agudas? O ¿qué son las palabras agudas? Son aquellas palabras acentuadas en la última sílaba, es decir, aquella cuya sílaba tónica se pronuncie o sílaba que se pronuncie con mayor fuerza o mayor intensidad va a ser la última. Para darnos cuenta vamos a ubicar este cuadrito, ¿sí? Voy a poner los diferentes tipos de palabras sobre esdrújula, anterior, antepenúltima, esdrújula, antepenúltima sílaba, grave, penúltima sílaba, aguda, última sílaba.
Y siempre voy a empezar de atrás para adelante. La última sílaba, voy a colocar la última sílaba, penúltima, antepenúltima. Si tengo una sola sílaba, la voy a poner el último cuadrito. Si tengo palabras de dos sílabas, como el caso de señor, la última sílaba, fíjense que voy a poner última sílaba en la posición de la aguda y penúltima en la posición de las graves. Y así voy a ir corriendo las palabras a medida que vaya dividiendo. Ahora bien, si la sílaba que se pronuncia con mayor fuerza es la última, es aguda, dijimos. Por ejemplo, corazón, donde yo levanté la voz, es la última sílaba, son. Señor, también levanto la voz en la última sílaba. No digo señor, digo señor. Entonces, levanté la voz en la última sílaba. Canción, también levanto la voz en la última sílaba. Sol, ¿sí? Es monosílabo. Esta regla ya la voy a explicar más adelante porque por regla general los monosílabos no llevan tilde. Entonces voy a hacer otro video en donde explique eso. ¿Cuándo son graves? Cuando están acentuadas en la penúltima sílaba. Es decir, donde yo pronuncio con la sílaba que pronuncio con mayor intensidad o con mayor fuerza es la penúltima. Fijémonos, vamos a dividir la palabra en sílabas, ¿sí? Y voy a colocar desde la última en adelante. ¿Sí? Voy a empezar última, penúltima, antepenúltima, anterior. Hay palabras que son mucho más largas. Energía, por ejemplo, y la tengo que dividir en sílabas y voy a empezar por la última sílaba y voy a dejar espacio. Entonces, me fijo cuál suena más fuerte. En este caso, si digo árbol, suena más fuerte la penúltima sílaba. ¿Sí? No digo primera, en este caso, la penúltima sílaba. Remera, donde levanté la voz, es en la penúltima sílaba. No digo remera, tampoco digo remerá, digo remera. Día. Fíjense que levanto la voz en la penúltima sílaba. No digo día, día. Levanto aquí. Las esdrújulas son aquellas acentuadas en la antepenúltima sílaba. O sea que voy a tener 3 sílabas o más. ¿Sí? De la cual voy a colocar última, penúltima, antepenúltima. ¿Sí? 3 cuadritos. Si tengo 4, voy a ocupar 4 cuadritos. Y me fijo cuál suena más fuerte. En este caso decimos que la antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima. ¿Sí? Ahora bien, pálido. Digamos, última, penúltima, antepenúltima. Suena más fuerte la antepenúltima sílaba. Por eso son esdrújulas. La palabra esdrújula también es esdrújula en sí. Porque la que suena más fuerte es la antepenúltima sílaba. Dru. Esdrújula. Levanto la voz en la antepenúltima sílaba. Sobre esdrújulas. Son aquellas acentuadas en la anterior a la antepenúltima sílaba, en alguna anterior, ¿sí? Yo en este caso puse, por ejemplo, palabras de 4 sílabas, de 5, y pueden haber de 6, 7 sílabas, ¿sí? Si alguna de esas sílabas anterior a la antepenúltima sílaba es tónica, va a ser sobre esdrújula. Fíjense, como tiene 4 sílabas, ocupé 4 lugares. Como tiene 5 sílabas, ocupé 5 lugares. Como tiene 4 sílabas. Y así, ¿sí? Si tengo 6, voy a ocupar 6 lugares. Sin embargo, ya pasando de la antepenúltima sílaba, son sobre esdrújula. Dígaselo, la que sonaba fuerte, la anterior. Corríjaselo, levanto la voz en la anterior a la antepenúltima sílaba y llévatelo. Hace exactamente lo mismo. Otra cosa importante a destacar es cuándo llevan tilde. Es distinto a decir dónde, que es lo que estuvimos viendo. Ahora vamos a ver cuándo llevan tilde. ¿Sí? Las agudas llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. Es decir, la palabra tiene que terminar en N, S o vocal. Por ejemplo, corazón. ¿Por qué lleva tilde? Sabemos que la sílaba tónica es la última. Lleva tilde porque la palabra termina en N. Detrás. Si nos fijamos,
lleva tilde porque la palabra termina en S, ¿sí? Detrás es la palabra. Si lo divido en sílaba, la última letrita es la S. Pensó. También pasa lo mismo. La palabra termina en una vocal, por ende le coloco tilde, ya que es la sílaba tónica la última. Señor, si nos fijamos, la sílaba tónica es la última, pero en este caso no va a llevar tilde porque la palabra está terminando en R. ¿Cuándo llevan tilde las palabras graves? Las palabras graves, al contrario que las agudas, es lo opuesto. Van a llevar tilde cuando no terminan en NS o vocal. O sea, la palabra no tiene que terminar en eso. Vamos a fijarnos. Fíjense. Cáncer dividido en sílaba. Tengo última, penúltima. La sílaba tónica es la penúltima. Sin embargo, la palabra está terminando en R. Por eso va a llevar tilde. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice acá? Cuando no termina en S vocal, como termina en R, lleva tilde. Huésped. Última, penúltima. ¿Por qué va a llevar tilde? Porque termina en D. Germen. La sílaba tónica es la penúltima y no lleva tilde porque termina en N, la palabra. ¿Sí? Recalco eso porque muchas veces, no le pongo tilde porque termina en N. No, no, no. Si la palabra termina en N y la sílaba tónica es la penúltima, no lleva tilde. Pero si no termina en N y la sílaba tónica es la penúltima, sí lleva tilde. Existen excepciones, día, púa, búho, etc. Sin embargo, a estas excepciones las vamos a ver en otro video cuando hable de diptongo y hiato. Ahora bien, ¿cuándo llevan tilde las palabras esdrújulas, que era el otro tipo de palabra? Siempre van a llevar tilde. Siempre, sin importar cómo termina la palabra, siempre van a llevar tilde. Ángulo, si nos fijamos, última, penúltima, antepenúltima. Lleva tilde siempre. Esdrújula. Última, penúltima, antepenúltima. Lleva tilde siempre. ¿Cuándo llevan tilde las palabras sobre esdrújulas? Siempre llevan tilde sin importar cómo terminen. Recalco eso, porque muchos dicen, termina en vocal, termina en N, termina en S. ¿Es grave porque termina en S? No, no es grave porque termina en S o en N. ¿Está? Las esdrújulas sobre esdrújulas, perdón, llevan tilde siempre, siempre, siempre van a llevar tilde. Última, penúltima, antepenúltima, anterior. Pídaselo. Por lo tanto, le coloco tilde. Corríjaselo. Última, penúltima, antepenúltima, anterior. Lleva tilde siempre. Así que no digamos que todas las palabras son agudas, graves y esdrújulas porque terminan en NS vocal o no terminan en NS vocal. Eso es un grave error. Ya dije. Aguda acentuada en la última sílaba. Y llevan tilde cuando terminan en NS vocal. Grave. Acentuada en la penúltima sílaba y llevan tilde cuando no terminan en NS vocal. O sea, no, termina en S es agudo. No. Acentuada en la penúltima sílaba y llevan tilde cuando no terminan en NS vocal. Antepenúltima. Por ejemplo, las esdrújulas. Acentuada en la antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima. Llevan tilde siempre, no importa cómo termine. Sobre esdrújula. Acentuada en la anterior a la antepenúltima sílaba. Llevan tilde siempre. Aclaro para que no se confundan, para que no dejen de pensar que es aguda porque termina en N. No. Listo. Hasta acá llegamos con este video. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.